grabar la clase. Ya estamos grabando la segunda parte. El segundo grupo, por favor, adelante. Voy a autorizar que puedan compartir cámara. ¿Quiénes son? Ya pues, no me hagan buscarlos. Camila, Raya, Lisan. Tengo aquí grupo 2, Fabiola Cuellar, Lisbeth Cerezo, Wendy Mariel y Camila Ardaya. Sí, doctor. Muy bien. Mientras tanto voy a calificar al primer grupo. Senia Delgado. Ya. Sí, estaban bien nomás. Ya, 19. Natalia Álvarez. Con sus cámaras oscuras, pero ya. 19. Raiza López, que se peinó. 20. No, mentira. 19 igual. Y Carlitos Barroso. 10. Bien, adelante el segundo grupo, por favor. La clase es suya. Camila. Ya. Buenos días, licenciados. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a explicar sobre las diligencias preparatorias. Soy Camila Ardaya. En el grupo, Fabiola Cuellar y Wendy Quispe. Pásala, la otra, por favor. Ya. Las diligencias preparatorias constituyen un proceso especial destinado para facilitar un proceso ulterior, el juicio ejecutivo, mediante la creación de un título que lleva a ejecución de esta. Bueno, las diligencias preparatorias son actuaciones que se solicitan al órgano jurisdiccional con la finalidad de precisar y obtener datos, elementos o pruebas necesarias para la posterior instauración de un proceso judicial. Dentro de la naturaleza jurídica, que las diligencias preliminares o preparatorias no son propiamente un proceso simple, son un conjunto de actos que únicamente pueden obtenerse a través de la intervención judicial y que evitan la inutilidad del proceso. Bueno, de este modo, las diligencias preparatorias tienen como única finalidad, a través de la obtención de estos datos y pruebas, la instauración del correcto futuro proceso que se tiene que dar. Pasarle a la otra, por favor. Bueno, la finalidad de este proceso es asegurar la eficacia jurídica que se tiene que dar en un futuro anteriormente. Y dichas diligencias no harán análisis, valoración alguna clase de pruebas. El juez no hará esta valoración de análisis. Bueno, la pregunta es si las diligencias preparatorias son una jurisdicción voluntaria o una jurisdicción contenciosa. Bueno, para explicar estos elementos, en el primer caso entenderíamos que las diligencias preparatorias no son controvertidas, o sea, que no plantean pretensión contenciosa. Si aceptamos que las diligencias preparatorias son por el contrario contenciosas, diríamos que en el fondo del proceso encierra una serie de intereses contrapuestos. Las diligencias preparatorias pertenecen a una jurisdicción contenciosa. En este sentido, si bien no corresponde a un proceso principal, en el fondo cierra cierta controversia. Estas diligencias lo que pretenden es obtener elementos no conseguidos extraprocesalmente, lo que supone que la difícil obtención de estos elementos indica una acción de contención.
No le veo los ojos. Hola, la otra, por favor. Continúa. Camila, dicen que estás fuera de la cámara, que te pongas bien. No sé cómo me veo. Continúo con mi parte con el artículo 306, que vamos a hablar sobre la enunciación. No escucho. Alto ahí. Camila sigue exponiendo. Sí, sí, seguí, ¿no? Camila. Ay, Es que ya, están hablando, listen. No, ya, no ya. los escucho bien. Yo voy a silenciar, no se preocupe. Ya continúe. Ya. En el artículo 300 del Código de Procedimiento Civil nos dice que todo proceso podrá sustanciarse en una etapa preliminar por iniciativa que pretende demandar por quien supiese Cerraste bien la olla, ¿no? No, no se preocupe, siga. Ya se cayó la habladora. por quien supiera. Ya. Bueno, ya en este artículo nos viene determinando de que las diligencias preparatorias se tratan de un proceso que pertenece a la jurisdicción contenciosa. En el punto 1 nos dice que tiene que terminar o completar la legitimación pasiva de las partes del proceso en futuro. Bueno, esto nos quiere decir de que si hablamos de activa o pasiva, ya existe un conflicto de interés de estos dos. Por lo tanto, se hablan de diligencias que son en un fondo controversiales. En el punto 2 nos habla de anticipar el diligenciamiento de la prueba que pudiera perderse. También aquí la prueba podrá utilizarse no solamente para cuestiones de controversia. Luego, en el punto 3, practicar las diligencias que corresponden para verificar la mora del deudor. Cuando nos habla de la mora del deudor, se entiende que estamos en una situación donde no hay un cumplimiento de la obligación, lo que supone que también es una controversia. Luego, en el punto 4, ejercitar cualquier otra medida cautelar para que otorgue mérito al proceso anterior. Lo que aquí se quiere referir es a que las medidas cautelares pueden pedirse antes de la demanda. Eso. Ahora le toca a mi compañera Fabiola. Adelante, Fabiola, por favor. No la escuchamos y eso que no está silenciada. A ver, verifique si no tiene algún problema. Ahora sí, recién. Ya, doctor. Voy a mi parte, bueno, vamos a seguir con la exposición en base al procedimiento de las diligencias preparatorias, en base al artículo 306 sobre la enunciación. Se habla de la enunciación de una demanda cuando se va a iniciar. Además de la misma naturaleza, pueden solicitarse como medidas preparatorias, ingresan las temas de declaración jurada, el tema de los reconocimientos de firmas y rúbricas, la exhibición de documentos, los nombramientos de un defensor, la designación de un tutor para litigio. También podemos hablar del diligenciamiento de la inspección judicial, puede ser judicial, que ingresa ahí el tema pericial o testifical. La citación también de
a quien se vaya a demandar, ¿no? Tiene que notificarse. Voy a explicar cada una de ellas más específicamente en base al artículo 306. Como dice, la declaración jurada puede ser cuando uno, si uno va a demandar, puede hacerlo mediante una declaración jurada en un notario. El punto 1. El punto 2, el reconocimiento de firma puede ser en base a un documento. Dice reconocimientos de firmas y rúbricas. Se rige, o sea, por la ley especializada de firmas y rúbricas judiciales en documentos privados que están sujetos cuando se trata de personas naturales. En este caso, cuando uno hace un documento y una persona no sabe leer y escribir, para que el documento tenga validez tiene que tener 3 testigos. Están obligados a firmar 3 testigos para que tenga validez ese documento de la persona. Por ejemplo, en un documento de compra y venta, el vendedor no sabe leer y escribir, uno tiene sí o sí que buscarse 3 testigos para que ellos garanticen de que sí la señora está haciendo, o el señor o la persona está vendiendo de forma voluntaria, ¿no? Se le otorga la firma mediante, ¿cómo le podría decir? O sea, se les reconoce, es para que los testigos reconozcan la firma. En caso de que la persona esa, el vendedor fallezca, agarra y se notifica a los testigos que han firmado anteriormente mediante un notario para ver si el documento es válido o no es válido, o si ha sido legal. Si en caso el documento no es reconocido mediante los testigos a los que han sido llamados, ese documento puede ser anulado. También de la exhibición vamos a hablar. La exhibición en las diligencias preparatorias se utiliza ¿para qué? Para que una persona presente, por ejemplo, se dé en caso de testamento, títulos de propiedad o documentos de sociedad o de comunidades, títulos de comunidades. Esa es la exhibición a la que le llaman en el artículo 306, artículo, guión número 3. En el guión número 4 hablamos sobre el nombramiento de un defensor en base a la enunciación. Ahí podemos hablar el nombramiento de un defensor cuando la persona no está, o sea, tiene problemas de enfermedad, él puede nombrar a alguien quien lo sustituya. De ahí vamos a hablar la designación de un tutor. La designación de un tutor podemos hablar en casos de una persona enferma o de una capacitada, se lo nombra una persona tutor para que concluya con el proceso, ¿no? Continúe con el proceso o con el diligenciamiento. De ahí, bueno, voy a hablar, aquí he hecho un pequeño cuadrito que es en base a la enunciación, no sé si lo está viendo, que son los puntos que estoy explicando. Primero se hace la enunciación para iniciar la demanda, luego de ahí la autoridad judicial califica si la demanda es admitida o es rechazada. Si la demanda es admitida, se tramita unilateralmente o bilateralmente la intimación destinada a comprobar una mora si se tramitara en forma unilateral. Estamos hablando en base al artículo 307, parágrafo 2. Si la demanda es rechazada, si la demanda es rechazada, se puede admitir un recurso de apelación en efecto devolutivo en base al artículo 309. ¿Ya? O sea que tenemos dos opciones. Una vez que se enuncia la demanda, ingresa a la autoridad judicial
y ya la autoridad judicial puede admitirla o puede negarla. Esa sería mi parte, doctor. Muy bien. Siguiente, por favor. Yo, Licen, ¿se ve mi diapositiva? Tiene que dejar de compartir, por favor. ¿Quién empezó? Camila, creo. No, yo, Licen. ¿Ah, sí? Están las primeras diapositivas. Lisbeth compartió la de las dos. ¿Se ve en la pantalla citación? No, vuelva a compartir. No, pantalla. solo dice diligencia preparatoria. Ahora sí. Ya. Ahora sí se ve. Ya. En caso de que la demanda haya sido aceptada, lo que se procederá es a la citación, y estas diligencias serán solo de manera personal, no serán como las otras citaciones que hemos visto, son solo de manera personal. De la parte contra quien se pretendan, si esta citación frustrara la finalidad y la eficacia de las medidas cautelares, este último caso se da diligenciando las medidas que tendrá que dar conocimiento a la contraparte. Si se tratara de diligenciamiento de medio de pruebas y la otra parte podrá completar, en su caso, acreditar las pruebas en la parte contraria. Ahora le voy a hablar sobre la audiencia. Estas audiencias se verifican las diligencias se verifican en audiencia. Que la autoridad judicial señalara al efecto, y si solo resultara indispensable por naturaleza de las mismas, se diligenciarán fuera de la audiencia. Pero si la parte citada para reconocimiento de firmas y rúbricas concurriere fuera de la hora señalada en el emplazamiento, pero dentro del horario laborales judiciales del día señalado, la autoridad judicial estará obligada a llevar a cabo la audiencia correspondiente. Dicen, ¿aquí entra o no entra la citación y la ampliación? No, en este caso no entra porque son procesos pequeños. Ni siquiera algunos autores consideran que no son procesos. Pero Porque decía que si la citación se ampliara, entonces eso no va aquí. Yo solo eso nomás le dicen, citación que es de manera personal y la audiencia que se da luego de que todo esto la demanda haya sido aceptada. bien, ¿alguien más falta exponer? Sí, Wendy. Adelante, Sí, Wendy. ¿Puedo compartir pantalla, Alicia? Sí. Ya te la compartí. Ah, ya, ok. Bueno, ya tomo, ya está. Continuando con la audiencia, hablamos si la persona citada para el reconocimiento de su firma o rúbrica, estuviera fuera de la hora señalada, pero aún así dentro de la labor judicial, la autoridad obligatoriamente conseguirá o llevará todavía la audiencia. La persona se chocará con estas dos cosas, ¿no? Bueno, la oposición y la capacidad. Si la parte contra quien se pide esta medida, podrá oponerse. Tendrá un plazo de 5 días de la citación o bien podrá modificar o ampliar la que se resolverá sin recurso ulterior o posterior, digamos, ¿no? Las capacidades en ningún caso se podrá plantear ni excepciones ni incidentes según el artículo 308 del nuevo Código Procesal Civil. Eso sería, Alicia. Ok. Bien. Ya.
Quite la pantalla, por favor, deje de compartir pantalla. Y vamos a volver al curso para que... ¿Cómo lo hago, Lisen? Ahí abajo. Igual como lo hago. Ya, yo les voy a quitar. Ya. Sí. Mi pobre máquina está pensando todavía. Esperen un momento. Ya. Ahora sí. Ok. Habiliten cámaras, por favor. Todos. Eso. Muy bien. Ya me entró la duda. Natalia Álvarez, ya expuso, ¿no? Sí, ¿no? Es que ahora la veo un poco más clara. Ya. ¿Y dónde está Raiza? Ah, ya. Soar, pantalla. Ok, Natalia Álvarez. Perfecto. Bien. ¿Qué les puedo decir? No me gustó mucho la exposición. Para nada. ¿Qué le gusta pedir a Melissa? Pero ha sido pues flojísima la exposición, flojísima. ¿Por qué? Uno, porque usted ni se le veía. No sabíamos si estaba así. Entonces, y después, y luego no había nada en su rostro. Y a veces aparecía su ojera derecha y a veces no aparecía también, ¿no? Bien. Dicen es que no me veo. ¿Cómo no se va a poder ver? Pues si y como yo sí me veo y muevo, que esté mi cabeza y no abajo ni arriba, sino que esté ahí yo y no esté a un lado y aquí me veo. Pero yo leo la presentación. Ya. Oiga, Bueno, Lisa, yo tengo una pregunta. adelante, vamos con las preguntas y luego las vamos a colgar a las 4. Pero yo era pregunta para usted, digamos, no sé. Ya, está bien, no hay problema. Qué buena esa. Es que como supuestamente dicen que, bueno, en la exposición decía que para hacer la compra y venta se necesita testigo, dijo, ¿no ve? Y cuando ya falleciera esa persona, los llaman a los testigos para ver si era válido o no, y en caso de que supuestamente los testigos dicen que no es válido, ¿cómo sería con el comprador, digamos, con la devolución? Ya. O sea, de su dinero. Vamos a aclarar unas pequeñas cositas. Cuando se habla de la participación de un testigo, bueno, los testigos van a participar solamente cuando la persona no sabe firmar o se encuentra imposibilitada física o materialmente de firmar. No sé, pues de repente perdió las dos manos, que puede ser un caso, ¿no? Entonces, lo que se hace generalmente cuando la persona no sabe firmar, pues es colocar la huella dactilar. El abogado, alrededor de la huella dactilar, escribe el nombre de la persona a la cual pertenece esa huella dactilar. De ahí tenemos participación de 3 testigos, 2 instrumentales y 1 a ruego. Generalmente el testigo a ruego es el mismo abogado, ¿no? Entonces firma como abogado y abajo le pone a ruego o y a ruego. Y los otros 2 testigos instrumentales también se colocan los nombres completos para que firmen, ¿no? Pero eso es en caso de personas que no saben o no saben firmar, ¿ya? En caso de que querramos atacar alguno de esos documentos, es muy difícil porque ese documento va a tener prácticamente calidad de una tasación legal, prueba plena. Tendríamos que hacer todo un proceso judicial para buscar la nulidad de esa transferencia. Y es ahí donde se tendría que citar pues a los testigos, ¿no es cierto?, para ver si es que han podido presenciar, pero no nos olvidemos que está ahí un notario y en realidad si es que vamos a hablar de alguna nulidad,
la huella dactilar no tendría que pertenecer a el enajenante, al que ha vendido. Y esto es muy sencillo. Aquí la prueba que va a cantar, no importa si el testigo está muerto, la prueba que va a cantar aquí es la prueba que vamos a sacar del CEGIP, ¿no es cierto? Porque lo que ocurre es que ahí están todas las tarjetas prontuariadas, donde están las cédulas de identidad, ¿no es cierto? Donde te sacan todas las huellas. Y esa prueba va a ser determinante finalmente para ver si se ataca o no ataca de nulidad ese contrato. Si es declarado o no es declarado. La participación de los testigos, como le digo, si están vivos, pues irán. Si están muertos, se informarán. Posiblemente puedan ir los herederos del testigo a ver si eso no es la firma del testigo, por lo menos. Pero el testigo está ahí para acreditar en realidad que el que puso la huella dactilar ahí era la persona que no sabía leer. Entonces, si vamos a tener alguna duda sobre el documento, la prueba tendría que ser la relevante, la más importante, la más pertinente y la que nos va a decir cuál es la verdad, la prueba pericial que se va a encargar al CEGIP, ¿no? Al CEGIP. Y si necesitamos del capitán, que ya no sé si será, sino capitán Cristian Sánchez, pues él va a tener que hacer el estudio para ver el tema de las huellas dactilares, para ver si es o no es, ¿no? Entonces no hubiese problema si se muere un testigo, Leila. Bien, ¿alguna otra pregunta al grupo? A usted, doctor. A ver, adelante. Tomando en cuenta la procesal, ¿no?, que tienen nuestros juzgados. O sea, yo me imagino que estas diligencias preparatorias deben ser estresantes, ¿no? En el sentido de que, como usted dijo, tardan y paran ocupados. Por ejemplo, que me manden al CEGIP, por decirle, por una prueba. Bueno, mi consulta específica. ¿Estas diligencias preparatorias pueden modificar los plazos procesales, ya que son perentorios, ¿no? O lo difieren esta prueba solamente para otra fecha? Esa era. Ok. Gracias. Bien, cuando veamos la materia de práctica forense civil, yo ya la tengo en sistema a mi nombre. Todavía no les sale a ustedes. Ojalá lo mantengan. Ahí vamos a ver, pues, nos vamos a explayar, no se preocupen. Yo por eso es que esto lo estamos viendo más para que tengan ya una idea para la siguiente materia, cuando agarren, pues, el tema de práctica forense civil. Bien. Está bien, gracias. Estos son procesos preliminares. Son procesos preliminares. ¿Qué quiere decir? Que la demanda principal todavía no ha iniciado. El juicio en sí, el central, no ha iniciado todavía. ¿Por qué? Porque estamos promoviendo un proceso preliminar. Dentro de los procesos preliminares se realizan de forma previa o anticipada al proceso de fondo principal. Los procesos preliminares tenemos 3: conciliación previa, exención de costos y costas y las diligencias preparatorias, que es lo que les ha tocado exponer hoy al grupo 2. Las diligencias preparatorias, como muy bien estaban en las diapositivas, ¿no es cierto?, a veces son promovidas para legitimar, quién sabe, la condición de parte de alguna de las partes. De repente están también para producir de forma anticipada algún medio probatorio para tratar de conservarlo, protegerlo, que cuando toque ya recién en el proceso de fondo la etapa probatoria, ese medio probatorio ya esté a salvo. Por ejemplo, yo de repente voy a solicitar en el proceso la declaración testifical y mis testigos, 2 o 3 o 1, se va a ir del país, o de repente va a ser sometido a una cirugía de corazón abierto, o de repente tiene una enfermedad terminal. Entonces, ¿qué necesito hacer? Ya, tengo que producir ya ese medio probatorio de forma anticipada. Entonces lo voy a producir, ¿no? ¿Con qué finalidad? Proteger ese medio probatorio. De repente hay una construcción que ha sido demolida o están haciendo alguna mejora en alguna construcción que luego la voy a pelear yo. ¿Qué necesito? Una inspección judicial ya lo antes posible, ¿no? Entonces, o por ejemplo, estaban hablando ahí del proceso ejecutivo. Quiero demandar ejecutivamente y el documento no tiene reconocimiento de firmas y rúbricas. ¿Qué voy a hacer? Diligencia preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas. Eso no te pone un plazo para el futuro proceso posterior, ¿no? Si yo en el anterior caso, en el anterior grupo,
Logro la consolidación de una medida cautelar o precautoria. El artículo 310, en su parágrafo segundo del Código Procesal Civil, me pone un plazo de 30 días para demandar, ¿no? En este caso, si hablamos de una diligencia preparatoria, no hay plazo. Y la diligencia preparatoria lo puede hacer el que cree que va a ser demandante más adelante en un proceso o el que cree que va a ser demandado más adelante en un proceso. No, o sea, está a disposición del que quiera hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué busca una diligencia preparatoria? Posiblemente conservar algún hecho o acto jurídico mediante la producción anticipada de un medio probatorio. Posiblemente el consolidar tu calidad de parte como sujeto activo o sujeto pasivo para un futuro proceso judicial. Posiblemente la exhibición de algún documento, ¿no es cierto?, que tú necesitas para luego iniciar un proceso judicial, ¿no? Entonces, no hay un claro. plazo. Bien. O sea, el plazo sería, digamos, obtener la prueba lo más, qué sé yo, lo más claro, lo más evidente, ¿no? Lo más antes que se vaya o se pierde. Que claro. Exacto, ¿no? Dependerá el caso y la pertinencia. Muy bien. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Dice Senia. Senia dice... ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya acabó? Bien. Ojo. Vamos a calificar esta disertación y al otro grupo también le voy a bajar su nota. Esperen un segundo. Bien. ¿Por qué vamos a bajar la nota al otro grupo? Porque expusieron corto, 17. 17. No se puede hacer esto ya. Vea cómo sí lo hago. Ya. Ahora, este grupo. Lisbeth Cerezo. ¿Cuánto tiempo quiere usted pues que pongamos cada una? Listen, ¿sabe qué? Es la primera exposición que hemos tenido, no hemos tenido más. No sabemos cómo poner por virtual. ¿O me equivoco? ¿Es la primera exposición que hemos tenido? Todos están con su primera vez y si quieren les paso una clase grabada de la materia de Civil 4 para que vean esas exposiciones en qué nivel están. Ya, pero nosotros no, pues dicen. Pero doctor, nosotros no estamos en Civil 4. Compañeros, y los chicos de Civil 2 igual van a hacer exposiciones magistrales y les voy a pasar también el enlace, no se preocupen. Ya. En Civil 2, La nota es sobre 20 puntos. No, mentira, es que está mal. La nota está sobre 15. ¿Es sobre 15? Sí, obvio, ya. Les voy a quitar más nota. 17. No, déjenos hasta 17. Senia Delgado, el primer grupo tienen 11. 20, Lice. Natalia Álvarez tiene 11. Raiza López tiene 11. Y Carlos Barroso tiene 11 también. ¿Qué proporción? Pónganos 12, pues, Lice, por lo menos. Son 3 puntos, ¿cómo va a bajar a 11? Sufran. Fabiola Cuellar. Fabiola Cuellar tiene... Lisa, el primer grupo es el que más sufre y usted... ya, 10. Lisbeth Cerezo. Lisa, me bañó incluso. ¿Y por qué tampoco, doctor? Muy malo, está el frío, lo ha hecho malo a usted, doctor. Lisbeth Cerezo tiene 7. Alguien no comió bien. Es un grupo, Lisa, no es individual. ¿Se quiere comer los puntos usted, tiene 7. Dice. Camila Ardaya tiene... No lo molesten. 8. Bien. Ya, ahora sí. ¿Qué? Nos trompiemos. Vengan, ¿dónde están? No los veo. Listen, Presente. tiene que tomar en cuenta de que no había tampoco mucho que investigar de diligencias preparatorias. Solamente era corto y era poco. Eran unos artículos del código también. Nada más. ¿Del código? Sí, del código. ¿Qué va a ser esto? El código. Este es un librote. Ya, atiendan. Pero si le quitaran el qué. Atiendan. Queremos buenas exposiciones a futuro. Tienen la nota que tienen porque no se han preparado. La única que sacó cara aquí fue Fabiola Cuellar, que hizo ahí hasta sus diagramas y por eso tiene 10. ¿Y por qué no tiene más?
Porque hemos dicho que calificamos de la siguiente forma. 50% de la exposición es la presentación. ¿Qué significa eso? Cómo se han organizado, cómo están sus diapositivas, si se han cambiado vestidos para la ocasión, qué sé yo. Sus diapositivas son un desastre. Unos han hecho por un lado, otros han hecho por otro lado, otros han hecho una hoja, una diapositiva y otros dos, ¿no es cierto? Fabiola no pudo compartir porque tuvo un problema de envío de sus diapositivas, pero ya por lo menos hizo ahí sus diagramas y fue la que más habló y la que más explicó, ¿no? Yo también expliqué harto, Lisa. Camila se quedó ahí leyendo o no sé qué estaba haciendo, ¿no es cierto? Pero sí, su exposición también fue un poco extensa, por eso tiene un punto más que las demás. Mientras que Lisbeth y Wendy... Un punto, Lisa. Deberían tener menos nota inclusive porque su exposición... Solo encontré eso de audiencia y citación nada más. Ni siquiera estudió sus dos diapositivas. Lisbeth estaba ahí leyendo sin entender nada, ¿no? No ha habido preparación. Y lo mismo pasó con Wendy María. Pero de mi parte sí, Lisa. Así que de mi parte sí. Por eso tienen un poco más nota Fabiola y Camila. Pero Lisbeth, un punto, no es nada. Ya listo. Sufran. Ya, sufran. Ok. Espero que la próxima clase, pues la cosa... Yo estoy esperando que nos explique lo del otro grupo. ¿Cuál? O sea, todos estamos vestidos iguales, todos hicimos una diapositiva y no puede ser posible que todos tengamos 11. ¿Dónde? Sí. ¿Cuál? Nos organizamos mejor. Solamente nuestro rol fue tener un poco corta las diapositivas. Que hacerlo más corto y eso que usted dijo que sea menor a 40 minutos porque quería que haya preguntas. Hemos dicho que tienen que ver el tema de manejar la conexión para, uno, den tiempo para que se conecte un número aceptable de estudiantes y dos, para que haya un lapso de preguntas. Pero su exposición de ustedes, de los 40 minutos, y está aquí grabado, señoritas y jóvenes, su exposición fue 10 minutos. ¿Ok? Entonces, no llenan ni el 50% del tiempo. ¿Pero estuvo mala? No estuvo mala. Corta. Fue corta. Tiene que ser adecuada. Pero por corta, quítanos 2 puntos. 2 puntos, 13 o 12 si quiere, pero 11 no. Así que... O sea, nosotros tuvimos vestidos iguales. O por su